7 de la mañana con 48 minutos, estamos de vuelta con más de puntos de vista, conversando con Daniel Ceballos, candidato presidencial por el partido Arepa. Quedamos en la parte anterior a hablar de ese pacto de la esperanza. ¿Cuáles son los ingredientes para ese pacto y qué lo hace diferente a cualquier otro pacto? Bueno, fundamentalmente Venezuela necesita un acuerdo político que le permita entrar a una nueva etapa. Ese rato tú planteabas, bueno, pero que aquí hubo la cuarta, 40 años y ya yo planteaba, bueno, pero este gobierno tiene 25, ¿no? El siguiente ciclo debe tener un acuerdo, lo tuvo los 40 años de la Cuarta República. El pacto de punto fijo. Eso pasó, pero antes del pacto de punto fijo hubo una hegemonía andina que también tenía unas reglas, pero parece ser que en este momento no existe la posibilidad de un cierre y un recomenzar, porque sin este pacto, sin este acuerdo, entonces hay la posibilidad de que el ganador se plantee nuevamente como el sector que triunfa versus el sector que es derrotado. Y Venezuela no puede seguir siendo un lugar de ganadores y perdedores, un lugar de excluidos de la toma de decisiones y los que tienen poder. Porque no solamente aquí hay un problema de desigualdad en lo económico y en lo social, aquí hay una desigualdad en lo político. Fíjate, uno de los puntos del acuerdo es que discutamos abiertamente los candidatos qué pasa con los derechos de los venezolanos que están fuera de Venezuela. Hoy, el sistema, el Estado venezolano, este modelo, inhabilitó a 6 millones de venezolanos. Los inhabilitó. No, que es que aquí hay unos políticos inhabilitados. Eso tiene que terminar. Pero ¿cómo hacemos con los 6 millones que se inhabilitaron políticamente para votar el 28? Que fueron a registrarse en los poquísimos consulados que habían y le pidieron, dame la permanencia de 3 años, legal en otro país. Con una ley anterior a la crisis. Y no legisló la Asamblea del 2015, no legisló la Asamblea Constituyente, no legisló la Asamblea del 2020. Esos están allá afuera, esos no votan. Claro, pero ellos salieron de manera ilegal del país en su gran mayoría. ¿Y salieron por qué? Salieron ilegales porque querían ser ilegales en el mundo. Es una decisión propia, a ellos nadie los obliga. O sea, usted llega a la trocha y ellos van saliendo. Los venezolanos descubrieron que América Latina era cerca a pie. Imagínense. Entonces, los expulsó la crisis de este país. ¿Los obligaron a hacerlo? Los obligó a una crisis. ¿Y quién los obligó? Los obligó voluntariamente a un país que le ofrece $3,6 de salario mínimo versus en Colombia, pasando la frontera, $336 de salario mínimo. Subiendo un poquito, Costa Rica, $800 de salario mínimo. Estados Unidos, $12 la hora. Eso es una obligación. Es una decisión. Porque yo no puedo vivir en un país que me ofrece $3,6. Yo no puedo vivir en un país que me limita en mi desarrollo económico, político, social, pero si en mi puedes desarrollo vivir en un personal. país donde eres inexistente, donde no tienes seguridad social, Claro, donde tienes que pagar por todo pero lo que fíjate, haces. yo quisiera que diferenciáramos de lo que ha sido del planteamiento de la realidad versus la expectativa, ¿no? La realidad es que la gente se fue por la crisis. Que la crisis tiene 50.000 actores irresponsables, es verdad. Parte de las sanciones son parte de la crisis, pero el mal gobierno es parte de la crisis. Pero la mala oposición es parte de la crisis. Entonces, pero usted es parte de esa oposición. 6 millones se fueron. Bueno, yo era parte de esa oposición. ¿Y qué es la diferencia de María Corina y de Edmundo González Urrutia, que además son los candidatos que eligió el partido, la Mesa de la Unidad Democrática, que ahora se llama la PUT? ¿Por qué no está con ellos y decidió montar su tienda aparte y votar su nombre? Antes que te responda a esto, te quiero decir que esos 6 millones de venezolanos que están excluidos de sus derechos políticos, a quienes también se les excluyó de sus derechos de identidad, esos 6 millones de venezolanos son la inhabilitación más grande que ha tenido este país. Pero esos 6 millones de venezolanos tienen que tener unos derechos que tenemos que reconocer como Estado. Y el Estado venezolano debería pagarle a cada venezolano que se tuvo que ir en la crisis, al igual que le debe pagar a los jubilados y pensionados, de manera retroactiva por todos los daños que le ha hecho. Porque el Estado venezolano le falló a los venezolanos. Entonces, volviendo a la siguiente pregunta. La oposición tiene 25 años. Yo estuve ahí. Yo estuve en la salida. Yo fui alcalde. Bueno, voy a echar más para atrás. Yo fui del movimiento estudiantil de 2007 que le ganó a Chávez.
Fui diputado del Estado Táchira, fui alcalde, milité en la oposición, fundé Voluntad Popular, me envalentoné con los que nos envalentonamos en la salida, donde estaba Leopoldo, María Corina, Ledesma y otros tantos, y tratamos de cambiar esto vía protestas, vía conflicto. En la calle. Y me pasé 5 años en la cárcel. Y me pasé 10 años inhabilitado. Me condenaron 2 veces. Me condenó el Tribunal Supremo de Justicia, me condenó el Tribunal 15 de Juicio de la ciudad de Caracas, y aquí estoy, aquí me quedé. Pero en 10 años, desde que yo entré a la cárcel hasta que me condenaron, estos son los mismos, esta es la misma gente planteando las mismas cosas. ¿Por qué yo me tengo que quedar en esa posición? Si yo tengo un planteamiento de país que no estoy improvisando, por cierto, y que ya yo sé que la vía del conflicto y de la violencia ha sido superado, y que es necesario que reconstruyamos este país entre todos. Nadie hace falta. Esto es como, imagínate que tenemos aquí un rompecabezas. Quítale una pieza a ver si el rompecabezas está completo. No importa si pusiste todas las piezas, quítale una pieza. Cada pieza hace falta. Y no quiero objetivizar a los seres humanos. Vamos a hacer cada ser humano de este país, en este territorio, con este suelo, con este aire, con estos mares que tenemos, hacen falta para reconstruir a Venezuela. Va Daniel Ceballos hasta el final, y lo digo porque hasta el 18 de este mes tiene posibilidad ante el CNE de declinar su candidatura y apoyar a otro candidato. ¿Esto no va a ocurrir en el caso de Daniel Ceballos? Yo no creo en finales. Yo soy un hombre que piensa en cada día en la posibilidad de cambiar, de iniciar, de tener coraje, incluso para... O sea, que podría declinar su candidatura. Para ser cada día un ser humano feliz. Se necesita mucho coraje, dicen por ahí, para hacer esto. Claro. Igual se necesita mucho coraje para mantener una propuesta como esta, que no busca simplemente ser uno más, sino aquí hay una propuesta de un nuevo modelo político que use tecnología, que sea transparente, que llame a los jóvenes a que hay tantas oportunidades para quedarse en Venezuela, para liderar el cambio, que hay que quedarse acá, que hay que trabajar acá, que esto es suyo. Y usted que me está viendo debe saber que sí es verdad que tenemos que cambiar el gobierno, al mal gobierno de Nicolás Maduro, pero no es verdad que tiene que ser por el conflicto. No es verdad que tenemos que ir a perseguir al otro venezolano. Eso ya lo intentamos en el pasado. Hay que dar paso a un momento en donde juntos podamos reconstruir a Venezuela. Y no estoy hablando de que es que aquí va a haber impunidad. Lo que estoy diciendo es que la venganza no va a ser la solución al cambio político. Si la venganza es lo que está planteado, entonces otra vez tendremos otro ciclo, no sé si van a ser 10, 15, 20 años de esto mismo. Y esto ya lo vivimos. Aquí no se necesita un vengador, aquí se necesita un integrador. Aquí se necesita alguien que sea capaz de retornar a los venezolanos con la ayuda de todos, porque esto no va a ser fácil. O sea, pero no me respondió si está planteado o no declinar su candidatura. Bueno, porque Venezuela no termina el 28. El 18 es el momento que puedan cambiar. Sí, yo comprendo la pregunta, pero quiero decir que yo no creo en finales y aquí hay una propuesta que está buscando construir una alternativa más allá del gobierno de Nicolás Maduro, que es un mal gobierno, y de la oposición, que en 25 años no logró cambiar esa posición y que le está diciendo al país que es la única opción. No es la única opción. Aquí hay pluralismo, aquí hay opciones, aquí hay propuestas serias. Aquí tenemos, por ejemplo, a las personas que me están viendo en arepa.digital. Ingrese, conozca todas nuestras propuestas. En las redes sociales, @Daniel Ceballos, vaya allí al la bio y vea nuestra propuesta para que vengan a votar los venezolanos. Vea nuestra propuesta para cambiar la forma de hacer política e incluir a los jóvenes. Vea la propuesta que tenemos allí para el campo y miremos allí cómo podemos tener libertad, propiedad, democracia y descentralización. Rápidamente, ¿qué va a pasar con las misiones si usted llega a ser presidente de la República? Bueno, yo considero que todos los programas sociales que ayuden al más vulnerable deben fortalecerse, deben mejorarse, deben despolitizarse, deben tratar con dignidad a cada venezolano. Y tenemos suficiente riqueza para que nuestros abuelos, nuestros jóvenes, nuestras madres, para que todos los venezolanos tengan buen vivir. Y ese va a ser nuestro gran objetivo. Y tengan su bono a través del carnet de la patria.
Son las Bueno, 7 de la mañana con Bueno, 53 que tengan minutos. un salario digno, que no necesiten de un bono. Daniel Ceballos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Gracias. candidato a la Eliezer, presidencia de la República. gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es candidato presidencial por el partido Arepa Digital. A ustedes, amigos, también muchísimas gracias por acompañarnos. A quienes nos sintonizaron a través de Clase 91.5 FM en el estado de Aragua, de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire, y a quienes se conectaron a través de @Noticias Canalí. Los esperamos mañana, 6:30 de la mañana, con primeras noticias, y a las 7:30 nos vemos en Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días. 7 de la mañana con 36 minutos, estamos de vuelta con Daniel Ceballos, candidato presidencial por el partido Arepa Digital. Hablamos de esa oposición, son 9 candidatos, un candidato por el sector oficial, pero que hace diferente a Daniel Ceballos. Y lo digo porque definitivamente todos están hablando siempre de la economía, todos están hablando del tema de que Maduro tiene 25 años en el poder, pero hubo 40 años de una Cuarta República. Bueno, y esa Cuarta República terminó, ¿no? Y todos los sistemas empiezan y terminan. Yo considero que Venezuela merecemos todos los venezolanos un nuevo modelo, un nuevo modelo, pero que además cumpla con ese sueño que tenemos todos de poder vivir en paz, de tener educación, que tengamos un buen sistema de salud, que nuestra riqueza, 306.000 millones de barriles bajo nuestros pies, no se han podido sacar de ahí para que podamos tener buen vivir. Y cuando tocas el tema de la economía, hoy no vamos a poder dejar de lado el petróleo, porque sigue siendo en la economía global un producto de necesidad y nosotros lo tenemos, pero PDVSA tiene que tener una transparencia en su gestión. Y fíjate que voy a volver al tema, porque el actual ministro acaba de decir que las cifras, que los datos, que la información de PDVSA es confidencial. Pero si ni siquiera sabemos lo que pasó en el acto de corrupción anterior, y ya nos dijeron que no podíamos saber nada de lo que está pasando hoy. Aquí es donde yo quiero diferenciarme. Si nosotros usáramos tecnología, en el teléfono celular o en la pantalla de cada venezolano, pudiésemos ver cuánto petróleo sale de cada pozo. ¿Y en qué país del mundo existe eso, que sus habitantes puedan ver la riqueza del Estado? Bueno, fíjate, qué pregunta tan maravillosa. Hoy, en Europa, podemos tener, si estuviésemos en Europa y estuviésemos comprando alguna materia prima, existen sistemas de trazabilidad que te dirían de qué mina, si esa mina tiene trabajadores bien pagos, cuántas horas pasó esa materia prima en tránsito, cómo llegó, en qué estado, puedes hacerle tracking. Nosotros pudiésemos tener un sistema en las tuberías que por medio de la vibración le enviara un mensaje a cada venezolano de cuánto petróleo se produce por segundo, en tiempo real. ¿Y quién lo va a entender? Esa tecnología. Bueno, los venezolanos lo entenderíamos. Sería un número. Porque mire, eso usted me está diciendo que pasa en Europa, pasa a las personas que mire, compran hoy hay producto. inteligencia artificial. Tenemos Web3, que es una web que permite seguridad de los datos. Tenemos un mundo globalizado usando Bitcoin. Estos son vanguardias. Te nombro 3. Estos son vanguardias. Nosotros decidimos si estamos o no, pero eso es la vanguardia. Esa es la vanguardia. Ahora, la señora, Entonces, María, Venezuela, la señora María que está haciendo arepa en capacho en este momento, sí, y colando su café en manga, entiende de esto cuando el momento que va a la farmacia necesita comprar medicina en la atención y no tiene para ello. Mira, la señora María en Capacho, que está haciendo las arepitas a esta hora, sabe transformar dólares en pesos, pesos en bolívares, al mismo tiempo. Tú le dices a un tachirense, haz esto, y te transforma los Totalmente. 3 precios te los da en un segundo. Ahora imagínate que María diga, mira, aquí está, hoy se produjo todo esto y ya cobramos esta factura. Pero además, ella pudiese decidir en su teléfono, con voto digital, identidad digital, de manera segura, para dónde van los recursos, que sean utilidades, lo que llegue por regalías,
lo que sea el producto de la riqueza de Venezuela, podemos nosotros votar por eso. Y fíjate que nuestra Constitución se plantea democracia protagónica y participativa. Pero aquí todo lo han Pero transformado. eso que usted no está hablando es el bono de la patria o el carnet de la patria, pero con un nombre distinto. Bueno, vamos a plantearlo haciendo este ejemplo. Nosotros pudiésemos tener un sistema patria, pero que no sea limitado, que no sea para adoctrinar, que no tenga un sentido político, sino que sea suficientemente amplio y transparente para que todos los venezolanos, sin importar de dónde vienen, dónde viven, si están afuera del país o dentro del país, puedan disfrutar de la riqueza de este país. Fíjate que el hombre más rico del mundo, en una reunión que tuvo en Medio Oriente, planteó que la inteligencia artificial en el tiempo va a resolver casi que todos los trabajos de los seres humanos y que el planeta va a necesitar una especie de sueldo universal. O sea, cada ser humano, producto de esta riqueza que se va a generar, va a recibir una especie de sueldo mínimo. Fíjese, el hombre más rico del mundo le quiere plantear a todo el planeta una especie de ingreso estable para que los seres humanos hagan otras cosas más allá de trabajar. Entonces, yo tomo esto. Los emprendimientos. Yo tomo esto, esto puede ocurrir dentro de 20 años, pero va a ocurrir. Estas vanguardias van a hacer que nosotros tengamos transparencia. Ustedes deciden, ¿lo hacemos ahora o lo hacemos dentro de 20 años? Yo planteo que lo hagamos ahora. Igual que el tema de la reconciliación. Nosotros nos vamos a reconciliar, sí o sí, porque hablamos el mismo idioma, creemos en el mismo Dios, porque nos gusta Canaima a todos, porque disfrutamos de las playas, porque nos encanta una arepa. Nos vamos a reconciliar. Un día se nos va a olvidar que nos peleamos por una cosa que era izquierda y derecha y socialismo versus. Un día nos vamos a olvidar de eso y vamos a estar reconciliados. Yo planteo, hagámoslo hoy, abracémonos hoy, perdonémonos hoy. Yo pasé 5 años preso, 10 años inhabilitado, he perdido muchas cosas y hoy le pido a los venezolanos que nos reconciliemos. Pero para eso hace falta voluntad política. Y digo voluntad política porque esta situación que nos lleva al 28 de julio, cuando es el momento de las elecciones, el presidente de la República ha dicho que está dispuesto a firmar un acuerdo ante el CNE. Ayer Edmundo González Urrutia dijo que él no firmaría este acuerdo. ¿Usted como candidato estaría dispuesto a firmar ese acuerdo? Yo estoy planteando el Pacto de la Esperanza. No solamente estoy dispuesto a reconocer los resultados, sino le pido a todos los candidatos que discutamos abiertamente qué vamos a hacer con la economía, qué va a ocurrir con los jubilados y pensionados, qué hacemos para que la transparencia llegue al gobierno y a todos los ministerios y a PDVSA y a la CBG y a cada lugar donde lo público necesite transparencia para que se acabe la corrupción. ¿Qué hacemos con el problema eléctrico? ¿Cómo es posible que tengamos la mayor potencialidad para producir energía eléctrica del mundo? Porque tenemos nada más y nada menos que el Caroní y el Orinoco, que son 2 ríos con unos caudales extraordinarios y no podamos tener electricidad en el país. Eso es inexplicable. Yo pudiese concluir que el gobierno le baja la cuchilla a la gente, porque es que no tiene otra explicación. ¿Y o sea, yo creo que el gobierno le está quitando la luz a la gente, porque ¿cómo es posible que teniendo el Guri, que está por encima en su capacidad de generación de todo el consumo del país, y no lo logremos? Y le echemos la culpa a los mineros de Bitcoin. Entonces tú ves a los personajes que antes estaban apoyando esta tecnología. No, vamos a pagar los mineros de Bitcoin porque eso es lo que se consume la electricidad. No, aquí vino una iguana y mordió este cable. No, aquí vino... Bueno, todo esto es una forma de excusarse. Pero ya eso pasó. Ya nosotros hemos decidido que el cambio viene. La pregunta es, ¿quién va a gobernar a Venezuela? ¿Quién le plantea que ese cambio que todos aspiramos se produzca en paz, con reconocimiento, que podamos llegar el 29 y decir, no importa quién ganó, el cambio viene? Ahora, es un cambio en paz, un reconocimiento de los resultados con un lenguaje como el que está utilizando de calificación, por ejemplo, al gobierno nacional de inexistente o de alguna forma que no está haciendo su trabajo. ¿Eso es un lenguaje de paz? Bueno, porque es que ese es un lenguaje que va dirigido precisamente a visibilizar la necesidad del cambio. No puede continuar este gobierno. Incluso si ganara Maduro,
que yo dudo que gane Maduro, tendría que hacer reformas importantísimas, tendría que reconocer a la oposición, pero no en la forma en que lo viene haciendo. No se trata de un diálogo por aquí, no. Se trata de poder sentar las bases para la reconstrucción de Venezuela. Y a esto es lo que apunta el Pacto de la Esperanza. No importa quién gane, pero que usted no pierda, usted tiene 25 años perdiendo. Es momento de que despertemos la esperanza y que abramos esa puerta, a diferencia de los dos sectores que quieren polarizar, que están vendiendo miedo. Hablemos del Pacto de la Esperanza. ¿De qué se trata y cuáles son esos ingredientes para el pacto? Pero regreso de la pausa. Amigo, con nosotros Daniel Ceballos, candidato presidencial por el Partido Arepa. Esto es Puntos de Vista, ya venimos. Amigos, buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández hoy para conversar con Daniel Ceballos, candidato presidencial por el partido Arepa Digital. Además queremos saludar también a quienes nos sintonizan a esta hora a través de Clase 91.5 FM en el estado Aragua y también a través de Latina 102.1 FM en Guarenas, Guatire y a través de nuestras redes sociales @Noticias Canali. Muchísimas gracias por acompañarnos, candidato. Gracias, Eliezer, es un placer estar acá contigo. Muchísimas gracias por tomar este tiempo y conversar para presentar sus propuestas. ¿Qué hace diferente a Daniel Ceballos como candidato presidencial al resto de los 8 candidatos? Bueno, fundamentalmente porque tenemos una propuesta de país en lo político, económico y social que busca libertad, descentralización, propiedad y democracia, voz y voto. Y esto creo que se distingue del mero hecho de oponerse al gobierno de Maduro. Sin duda, aquí hay un mal gobierno que preside el candidato del PSUV, Nicolás Maduro, y no solamente basta con oponerse, tenemos 25 años oponiéndonos, 25 años de conflicto y no se ha podido dar el cambio. ¿Por qué lo califica de un mal gobierno? Bueno, porque a la vista de todos está una crisis profunda de migración, que está acompañada de una crisis económica, la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda, sueldos realmente miserables, no hay un sistema de seguridad social que proteja al venezolano, al campesino, al joven, y precisamente cuando parece que no hay esperanza, considero que la posibilidad de que tengamos un cambio es el mecanismo que permite que el venezolano se conecte con este país. En materia económica hay una estabilización del dólar durante los últimos meses y una recuperación del terreno por parte de Bolívar. En materia de migración, ayer fue relanzada la gran misión Vuelta a la Patria, cuando ya había un sistema que estaba trayendo a los venezolanos de regreso al país, los que habían migrado. También hay un tema con el sueldo y la seguridad social, que fue lanzado también esta misión en la que los abuelos y abuelas de la patria recibirán algo más a través de un impuesto que será puesto a las empresas privadas. Bueno, la verdad es que quisiera empezar por jubilados y pensionados que durante su vida laboral hicieron una cotización a un sistema de seguridad social que los estafó y que hoy les ofrece una remuneración a manera de regalo. Yo te reconozco, yo te voy a entregar algo que ya pagaste. Si nosotros hiciéramos el cálculo de lo que ese venezolano, esa venezolana pagó para tener una jubilación o una pensión, hoy deberían estar entre 300 y 500 dólares. Y eso que se les reconoce hoy está bien lejos de lo que por derecho les pertenece. Además, cuando hablamos de la estabilización del Bolívar, a mí me da risa escuchar a la vicepresidenta de la República hablar de desdolarización cuando el gobierno nunca dolarizó. La gente dolarizó porque en medio de la inflación que se alcanzó hasta 2 millones%, el venezolano tomó medidas y dijo, bueno, esto sirve, me compro una lata de atún, me compro una lata de sardina, compro esto, puedo recibir estos dólares, y empezó a generarse una decisión ciudadana, un consenso respecto a una moneda extranjera. Y en la frontera se usa el peso, y cuando estamos cerca de Brasil usamos el real. Pero también tenemos Binance y usamos USDT, Bitcoin y otras monedas, criptomonedas. Ahora,
todo esto no se ha detenido solamente en la crisis del salario. Tenemos 21.000 millones de dólares del último robo que ha hecho un miembro del gobierno a PDVSA. Con esos 21.000 millones nosotros hubiésemos resuelto toda la crisis que tenemos hoy salarial. Pero no solo eso, la infraestructura del país da cuenta de un deterioro importante que evita que tengamos un país productivo. Voy a dar un ejemplo, el sistema eléctrico. ¿Cómo podemos tener una economía fuerte cuando sales de Caracas? Porque Caracas es en donde no se va la luz, pero cuando sales de Caracas, los apagones son la orden del día. ¿Y cómo podemos tener un sistema eléctrico fortalecido cuando somos parte de unas sanciones unilaterales, víctimas de un bloqueo que no nos permite comprar los repuestos para poder tener ese tipo de reparaciones en los sistemas eléctricos? Bueno, creo que las sanciones, que yo rechazo, por cierto, son parte hoy de la excusa de un gobierno que no ha dado respuestas diligentes a la gente. Pero usted fue gobernante y sabe que para comprar algo tiene que tener una triangulación, en este caso, para poder adquirir los repuestos, porque si lo hace a través de una empresa fija, esa empresa también recibirá algún tipo de sanciones. Bueno, vamos a ver cuántos carros importados hay en Venezuela. ¿Cuántas Toyotas último modelo pasan por el frente de la cara de todos nosotros? Y nos damos cuenta de que aquí se importan carros abiertamente. ¿Por qué no pueden importar un repuesto? Yo no estoy diciendo que no tengamos sanciones. Yo estoy diciendo que el que quiere puede. Y fíjense que la trama de corrupción de PDVSA se basa en que para saltarse las sanciones estaban vendiendo crudo a alta mar y entonces eso no tenía ningún tipo de control. Y que para saltarse el sistema SWIFT por las sanciones crearon el Petro, pero entonces ese Petro nunca se llegó a la realidad y se convirtió en una gran estafa para los venezolanos. Yo lo que quiero decir con esto es, más allá de oponerme al gobierno por la crisis que representa, considero que el cambio que necesita Venezuela debe estar en el marco de un cambio de modelo. Y en mi opinión, hoy existen herramientas tecnológicas que permitirían que los venezolanos tuviésemos propiedad, herramientas financieras, recuperar nuestra economía, reactivar nuestra industria petrolera, nuestras industrias básicas, la economía en el campo, poder generar todo un modelo en donde los venezolanos participen, en donde los jóvenes se esperancen y se queden a trabajar, en donde cada uno de nosotros pueda recibir la riqueza que se produce en este país. Y tú vas a decir, no, bueno, pero esto es populismo. Imagínense que hubiésemos distribuido los últimos 21.000 millones de dólares, y disculpen que me meta de nuevo con el tema, pero si hubiésemos distribuido entre los venezolanos los 21.000 millones de dólares, cada venezolano tuviese $1.000 más en el bolsillo. ¿Quién está en desacuerdo con tener $1.000 más en el bolsillo? ¿Cuántas cosas no hubiésemos resuelto? ¿Cuántos problemas no hubiésemos resuelto en un país que más del 90% de los venezolanos es pobre? Ahora, ¿nos quedamos con esto? No nos quedamos con esto. Tenemos que acordar, y esa es una de nuestras propuestas fundamentales, acordar antes del 28 entre todos los candidatos un pacto. ¿Por qué? Porque la crisis política no puede llevarnos de nuevo a un conflicto. Tenemos 25 años en un conflicto y a la base de los problemas de los venezolanos está ese conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Un gobierno miedoso que tiene miedo que lo tumben y que hace nada más que defenderse para no salir de ahí, y una oposición incapaz de producir el cambio, que no hace más que ser oposición. ¿Y usted es parte de esa oposición? Bueno, fui parte de esa oposición. Pero está haciendo oposición en este momento porque es candidato. Son las 7 de la mañana, 32 Sí, minutos, tenemos que hacer pausa. Pero soy oposición al mal gobierno, no a Maduro como persona, porque considero pero que el gobierno es representado por Maduro. Claro, pero quiero separar en el fondo. Lo que estamos planteando es que a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de organización política, Maduro representa una humanidad que tenemos que reconocer, a otro venezolano que tenemos que reconocer. En lo que yo no estoy de acuerdo es que tengamos un cambio para ir al conflicto. Porque no se va a dar el cambio, no se va a dar la transformación. Va a ser, quítate tú para ponerme yo. Aquí debe haber un acuerdo. 7:32 minutos de la mañana, hacemos pausa. Esta conversación está bien interesante, amigos, así que no se vayan, ya venimos con más de Puntos de Vista.